ponencia por las jornadas. Vamos a hablar de fracturas de fémur proximal. No hay conflicto de interés. Siempre es importante la valoración inicial, el ATLS en el contexto del paciente politraumatizado, la infección, la deformidad, el acortamiento y la rotación, y siempre importante, y no dejar de último, la valoración neurovascular, los pulsos distales. Tenemos dos tipos de pacientes, el de baja energía, el doncito que se cae de sus propios pies, una fractura perimplante, una fractura distal de fémur, y tenemos el paciente joven de alta energía, un paciente posterior a un accidente de tránsito, posterior a un hecho vial, politraumatizado, con múltiples componentes desde el punto de vista sistémico. Como hablamos ahorita, la valoración inicial, las radiografías de la rodilla, el fémur, evaluación de partes blandas, si bien puede ser una fractura cerrada, tenemos un gran componente de partes blandas que hay que vigilar. De acuerdo a la radiografía en componente API lateral, de rodilla y de fémur, siempre visualizar lo que es el fémur proximal, que siempre hay una asociación de una fractura de fémur proximal de un 5 a un 15%. La tomografía en caso de alguna duda y que siempre que tengamos un componente intraarticular es de suma importancia para la planificación quirúrgica, lo que es la fractura, la tomografía 3D. Siempre es un desafío biomecánico y el pronóstico siempre es reservado en la mayoría de estos casos, ¿no? Igual hay veces lo que es fractura de fémur distal y de tibia proximal para cada uno de los ortopedistas es un gran desafío. Las indicaciones para un tratamiento quirúrgico, lo más importante siempre que tenemos unos criterios y unas indicaciones, que es el desplazamiento, las angulaciones menores de 5 grados, el acortamiento, la inestabilidad en el politraumatizado y una fractura abierta. Hay ciertos principios que tenemos que tomar en cuenta para nuestra feliz resolución, una reducción anatómica del componente articular, una compresión interfragmentaria, el uso de placa a medida de compresión, una reducción indirecta. También se puede realizar lo que es una placa puente para la reservación de la biología, la longitud del miembro también es importante. Dentro de las opciones quirúrgicas tenemos una gran variedad de opciones quirúrgicas que va desde simplemente tornillos percutáneos, placas lateral o medial, va a depender también del tipo de hueso osteoporótico, las fracturas distales, los clavos endomedulares que están muy en boga y tenemos augmentación de placa clavo, realizar los dos implantes en un primer acto quirúrgico para mejorar lo que es la longitud y la parte articular. Y la fijación externa como control de daño o tratamiento definitivo dependiendo el manejo quirúrgico. La selección del implante va a depender del tipo de paciente, de la habilidad del cirujano y tenemos del patrón de fractura, bien sea con clavos de forma retrógrada o con placa, cual que desee realizar una placa puente, una compresión interfragmentaria. Y la fijación externa transarticular o simplemente del fémur distal. En algunos casos, la placa DCS, que tuve la oportunidad de realizar durante mi formación, lo usábamos con cierta frecuencia y daba buenas cuando no había componente articular, con una aceptable evaluación clínica. Tenemos la técnica quirúrgica, que lo más importante siempre es la preparación del paciente, la posición del paciente, donde uno se sienta más cómodo y en donde pueda realizar la mayor cantidad de maniobras para una reducción estable y anatómica de nuestro componente de fémur distal. El uso del intensificador de imagen, la colocación, la planificación quirúrgica, que siempre tiene que ser muy cuidadosa. La técnica, abordaje, tenemos abordaje lateral, podemos realizar el abordaje medial mínimamente invasivo para lo que es el componente y el manejo de las partes blandas. La reducción, el distractor femoral, que es de suma importancia en este tipo de fracturas articulares, en todas las fracturas articulares, de hecho. El uso de fijación externa tipo Justin, siempre hay que restaurar
la longitud, el eje y la rotación. Estos tres componentes son sumamente importantes, porque el paciente ve una reducción anatómica, pero tenemos una mal rotación, el paciente queda con el pie hacia adentro o hacia afuera en inversión y es bastante complejo luego la repercusión. De acuerdo a al manejo y a la técnica quirúrgica, la placa mínimamente invasivo, que significa si sea mínimamente invasivo siempre tiene que tener un componente adecuado de reducción. Eso es sumamente importante. No porque sea mínimamente invasivo vamos a tener una reducción inadecuada y vamos a tener la misma cantidad de problemas. La placa puente, la cual es sumamente también importante en cuanto a la estabilidad. Mucho del componente de fracturas por patrones inestables, la cual la transmisión de fuerza se hace a través del material, tenemos el problema de las fatigas del implante. ¿Ya? Tenemos ya parte de la técnica que todos conocemos, la cual nos manejamos con la ayuda del brazo del intensificador de imagen para nuestra visualización tanto proximal como distal. La fijación de los tornillos distales y proximales, básicamente los distales tienen que tener siempre en un componente que sea en todo lo que es la masa del fémur distal, correcto, evitando siempre lo que es el surco y en muchos casos la región anterior, que no quede muy anterior o muy posterior también en algunos de los casos. Tenemos este caso clínico con una lusofractura de rodilla, una fractura de todo lo que es el componente lateral, articular compleja. En este caso la manejamos con una fijación externa porque tenía un compromiso severo de partes blandas con estas imágenes postquirúrgicas. Tenemos este segundo caso, la cual se manejó posterior a la mejoría de lo que es el contexto del paciente politraumatizado. Se manejó desde el punto de vista con un doble plaqueado para el fémur distal y tenía una rodilla flotante, manejamos con un clavo. Que es importante la reducción anatómica, que es la prioridad en todo nuestro procedimiento. Los abordajes, si bien tenemos múltiples abordajes, tenemos que dar lo que mejor le da al patrón de fractura. Tenemos este paciente, la cual se manejó en un primer momento con un control de daño con una fijación externa, este también componente de una rodilla flotante. Posterior, le manejamos la fijación una vez que mejora el paciente con una placa para el fémur, una placa distal, placa puente y tenemos con una fijación endomedular para la tibia. La fijación externa siempre proporciona estabilidad y para mejoría de los tejidos blandos, una reconstitución de la longitud ósea y tenemos que mejora lo que es en un primer momento la pérdida sanguínea y prevención de daños adicionales. Hay actualmente mucho en boga la colocación de doble placa, ¿verdad?, para mejorar lo que es la estabilidad y lo que es el patrón desde el punto de vista distal, especialmente en pacientes con osteoporosis. Y la augmentación clava-placo, la cual hay que tenerla en cuenta, lleva un poco más de curva de aprendizaje, hay que ir y hay que estar seleccionado muy bien con el tipo de paciente. Para la casa, yo todavía sí me quedo con para la casa. Tenemos que una de las opciones, clavo retrógrado una buena opción para los pacientes politraumatizados, la placa distal femoral, fracturas conminutas, la cual necesita hacer un abordaje abierto para mejorar lo que es la calidad articular. Y la dependencia del implante, la dependencia del implante va a ser siempre con respecto al el patrón de fractura y el manejo del cirujano. Ante todo, muchísimas gracias.